toda la info. ¿No hay más, Marce? No. ¿Ya entraron todos? Sí, no tengo a nadie a la espera. Listo, entonces comparto pantalla. Buen día a todos, buen día Mari, buen día Marce, aunque ya nos vimos, pero bueno. Buen día a los alumnos. Comparto pantalla 2 segunditos, ¿puede ser? A ver. Buenos días a todos. Gracias, Moni. Gracias, Marce. Bien. Por las dudas, ¿se ve que el puntero es un poquitito más grande o no, Mari? Sí, ¿no? ¿Verdad? No se ¿Lo ves amplía al más puntero? Sí, No, lo vamos a poner ahí está. El puntero se ve un poquito más grande, ¿verdad? Sí. Sí, porque uso bastante el puntero y la otra vez quedaba chiquitito. Bueno, ahora sí. Perfecto. Bueno, estamos dentro de la unidad 6 ahora, avanzamos a la unidad 6 y en esta unidad lo que vamos a desarrollar particularmente es el metabolismo de los microorganismos, la diversidad metabólica de esos microorganismos, vamos a conocer las diferentes capacidades de catabolismo que tienen los microorganismos, pequeños detalles dentro de cada grupo, ejemplos de esos microorganismos, si bien ustedes ya lo han estado viendo en la parte práctica, me han dicho que han visto una introducción acerca de eso, y particularmente vamos a terminar conociendo cuál es la clasificación metabólica de los microorganismos a nivel de fuente de energía, fuente de carbono, particularmente, que sería la clasificación más básica metabólica, y vamos a terminar entonces analizando cuáles serían las diferencias particulares entre los diferentes metabolismos. Bien. Esta es la unidad 6 dentro del programa. Como ustedes recuerdan, me imagino, nosotros en la clase anterior nos hemos dedicado, este es el slide en el que hablamos de cuáles son de alguna manera las funciones mínimas, básicas que tienen que cumplir o que cumplen la mayoría de los microorganismos. En la teoría anterior nosotros hemos desarrollado cuáles son de alguna manera los cambios que se han visto desde la célula inicial hasta las células actuales, todos los antecesores que hemos tenido, cuál fue de alguna manera la característica de la Tierra que ha ido seleccionando las diferentes características de los diferentes cambios dentro de las poblaciones, cómo han evolucionado esas poblaciones y cómo llegan a lo que actualmente tenemos, que son esa diversidad metabólica de la que vamos a hablar hoy. Acá simplemente un punto con respecto a la teoría anterior. Fíjense que nosotros ahí hablábamos de que las primeras células fueron las células procariotas, las primeras células fueron las bacterias y las arqueas, entonces tenemos que hablar de que tienen de alguna manera un tiempo evolutivo mucho más largo que las células eucariotas. Por eso es que ustedes van a ver que tienen una diversidad metabólica mucho más amplia que una célula eucariota, ¿sí? Van a haber procesos, creo que ya lo hemos charlado cuando hablamos de la diferencia entre una célula procariota y una célula eucariota, hay muchos procesos metabólicos que son netamente procarióticos y se han perdido en la línea o en el linaje del dominio eucario. Bien, con respecto a la clase anterior, y para que comencemos de alguna manera charlando sobre lo que ustedes reciben y nosotros le damos, les quisiera hacer de alguna manera algunos comentarios acerca de las respuestas que tuvimos con respecto a la teoría anterior. Yo creo que de las dos preguntas, la segunda era la más sencilla porque era una pregunta de alguna manera que ustedes la buscaban. ¿Qué característica tiene el dominio bacteria? ¿Qué característica tiene el dominio arquea, el dominio eucaria? ¿No? Digamos, de las dos preguntas, la más aburrida, pero la más fácil de contestar, ¿no? Y esa fue de alguna manera, digamos, la que ustedes mínimamente conectaron con al menos una característica, cual está fantástico. Una característica que agrupara al dominio estaban todas. Con la que tuvimos un poquito más de problema, no es guau, pero tuvimos un poquito más de problema fue con la primera pregunta,
Pero antes de que les diga las diferentes respuestas que tuvieron, que no se acercaron 100% a lo que esperábamos, quiero decirles que de alguna manera estoy muy contenta, o estamos muy contentos, de que no hay un copy-pegue acá, o sea, no hubo, bueno, al menos no en el todo, no en el 100%. Hubo bastantes respuestas distintas, hubo mucho, digamos, que de alguna manera de trabajo individual. Así que, y eso es lo que nosotros buscamos, porque de alguna manera, si ustedes solamente se pasan entre ustedes los datos, no es el termómetro que nosotros estamos necesitando, sino quiero saber si realmente se entendió o no. Y en este punto está bueno, digamos, las respuestas distintas que tuvimos, porque hay algunas contestaciones que le faltó un detalle. Principalmente, por ejemplo, cuando nosotros hablábamos en la primera pregunta, decíamos concretamente cuáles les parecía o que pudieron haber sido o parecen haber sido las primeras características metabólicas de las células en la Tierra. O sea, cuáles fueron los primeros metabolismos, los primeros procesos metabólicos que pudieron aparecer en esa Tierra original. Y eso tiene mucho que ver con lo que vamos a ver ahora, incluso por eso es que tampoco voy a hacer tanto hincapié en algunos detalles, pero fíjense que, por ejemplo, un caso contestó, bueno, el primer concepto metabólico pudo haber sido el uso de las tormentas eléctricas y la organización en macromoléculas. Bueno, ¿por qué esa no está del todo bien? La cuestión es que yo les pregunté cuáles son los primeros metabolismos de un microorganismo. Y cuando ustedes hablan de esa previa etapa, es una etapa prebiológica, antes de que realmente uno considere que es una célula, ¿sí? Entonces, esa es la etapa prebiológica, pero está perfecto cuáles eran las condiciones y cómo se pudieron haber dado las macromoléculas, ¿sí? Ahora, otra contestación dice, y acá lo vamos a mirar en esta unidad, así que no se preocupen por ese error, dice quimioheterótrofos pueden haber sido los primeros microorganismos, y dice puntualmente microorganismos que utilizaran el dióxido de carbono. Yo quiero que lo tengan en cuenta ahora esto, que seguramente lo han visto ya en la parte práctica, lo hemos ido analizando. La palabra quimioheterótrofo hace alusión al uso del carbono orgánico como fuente de carbono y energía, que lo vamos a ver ahora en más detalle. Así que ese no sería una respuesta que está del todo bien. Y de hecho lo que habíamos dicho en esa primera teoría es que casi no había materia orgánica, o sea que de alguna manera uno esperaba que los primeros metabolismos estuvieran potenciados en dos procesos, ¿no es cierto?, que serían, y ahora lo vamos a ver bien en detalle, la quimioautotrofía y la fototrofía, y en ese caso anoxigénica en particular. Y otra preguntita que dice reducción de compuestos, ese sería el primer metabolismo, esa es otra respuesta que ustedes tuvieron. Bueno, reducir compuestos para sacar energía de esos compuestos. No está del todo mal, sí, justamente era la utilización de compuestos reducidos y la oxidación de esos compuestos para la obtención de energía. Solamente ese detalle, pequeño detalle con respecto a las respuestas. Bien. Eso con respecto a la teoría anterior y a las respuestas de ustedes. Con respecto a la teoría actual, lo que vamos a hacer es puntualmente analizar otra función muy importante dentro de las células, muy importante, casi la función, digamos, que le permite, casi no, es la función que le permite a la célula justamente dividirse y crecer la población en una célula procariota. Bien, la función de metabolizar, es decir, justamente la de incorporar nutrientes en esa célula que vienen de su medio externo, digamos, la transformación de la célula, la transformación de esos nutrientes dentro de la célula, la utilización de esos nutrientes, ya vamos a ver en detalle en qué proceso, pero de alguna manera ustedes lo tienen incorporado por previos datos, digamos, y la formación de una célula nueva, en el caso de la célula procariota, y en el caso de una célula eucariota, el crecimiento, incluso a nivel de microorganismos. Bien, en el caso de una célula procariota, y esto yo les voy a hacer puntualmente de ahora en más como objetivo casi único de todo lo que vamos a ir hilando. En el caso de una célula procariota están muy unidas estas funciones, la de metabolismo y división,
¿sí? Entonces, volvamos a la parte de metabolismo puntualmente. En el caso de una célula procariota, la función final metabólica, el objetivo final de ese metabolismo es la formación de una nueva célula. Y acá yo los invito a que revisen el tema de fisión binaria, que ustedes ya lo han visto en genética, fíjense en detalle cuál es justamente, de alguna manera, las etapas de ese proceso, si bien, digamos, como procesos más importantes tienen justamente la replicación de ese ADN cromosomal, de ese ADN genómico, tienen otras etapas que tienen que ir llenando en ese proceso, ¿sí? Pero entonces, en una célula procariota, todo lo que es la incorporación de sustrato, la utilización de ese sustrato, está ligado netamente al objetivo de sintetizar todos los componentes para una célula nueva y para la división de esa célula. Bien, ¿qué quiere decir originar una célula nueva? ¿Sí? Entonces, viene acá la idea de qué es lo que tiene que duplicar. Si quiere hacer una célula exactamente igual, ¿qué es lo que tiene que duplicar? ¿Qué está conformando esa célula? Si bien yo no les doy detalles, digamos, muy, muy profundos, porque esto ya lo han visto, me imagino. Bien, Marce dice que hay un alumno esperando ahí en la sala. Lo que sí les voy a comentar es algunas de los componentes más abundantes que tiene esa célula bacteriana. Y les hago hincapié en esto porque en general ustedes describen muy bien los componentes de una célula eucariota, pero en la célula bacteriana pareciera ser una simple bolsa con un ADN, digamos, difuso en el citoplasma. Bueno, vamos a decir que eso no es así. La célula bacteriana, si bien es más simple que la célula eucariota, en eso estamos de acuerdo, es más pequeña que la célula eucariota, hasta ahí estamos de acuerdo. Sin embargo, la célula bacteriana está compuesta por una gran cantidad de macromoléculas. Lo primero que vamos a decir es que a nivel, digamos, de estructura, tiene el nucleoide, y ustedes lo saben, que es justamente la región donde está el ADN organizado, con proteínas, si bien no son histonas, porque es característica la parte de histonas en eucariota, la presencia de histonas en eucariota, son proteínas muy conservadas, asociadas a ese ADN, que lo tiene muy plegado, ¿sí? En un cromosoma, como ustedes ya lo han visto, circular, con un único origen de replicación, etcétera, etcétera, todo eso revisen lo de genética, pero tiene la región del nucleoide, tiene, por supuesto, como toda célula, una membrana muy asociada a todo lo que es lipídica y demás, y tiene una gran cantidad de macromoléculas en el citoplasma. De las más importantes de esas estructuras asociadas, de las más importantes sería, como ustedes lo ven acá en esta gráfica, la gran cantidad de ribosomas que tiene. ¿Y por qué tienen esa gran cantidad de ribosomas? Fíjense que tienen esa gran cantidad de ribosomas porque en una célula promedio, las proteínas como componente de esa célula son el 50% de la célula, ¿sí? Del 10 al 20% es parecelular. Esta gran diferencia está justamente, y ustedes la conocen por las diferencias entre una pared, sí, de una célula gram positiva y una célula gram negativa, ¿no? Entonces, obviamente que está justamente duplicada duplicada como mínimo a veces en el caso de una célula gram positiva, que tiene una pared celular con mucho más capas. En el caso de la ARN puede tener de un 10 a un 20% de RNA, fíjense que tiene mucho más RNA que DNA, porque el RNA está conformando tanto en el ribosoma, en el mRNA, en el tRNA, todas estas estructuras, el ADN y los lípidos que principalmente van a estar asociados a membrana, ¿sí? Entonces, todos estos componentes o estructuras que están formando la célula bacteriana, que a su vez están conformados por macromoléculas, necesitan de estos elementos. Es decir, una célula tiene, fíjense, de carbono un 50%, particularmente importante, fíjense de nitrógeno un 14%, y por supuesto ustedes como siempre lo han visto en biología, me parece que se los recuerdo todos los años porque me parece que a ustedes los ayuda, saber que todas las células somos elementos CHOMP, que es C, H, O, N, P y S.
Es decir, son los macroelementos más abundantes en todas las células que están conformando las macromoléculas a la vez que están conformando estas estructuras celulares. Bien, ¿para qué vamos a pensar en este tipo de célula o por qué lo pensamos o repasamos a todos estos elementos que ustedes ya los tienen visto? Los repasamos porque son los macroelementos, de alguna manera, que necesita duplicar entonces, y es el objetivo del metabolismo de la célula bacteriana. Me quedó, a ver, ahí está. Bien, entonces ya definimos lo que es metabolismo, son todas las reacciones necesarias de la célula para cumplir las funciones de división, ¿verdad? Dentro del metabolismo y de ese, digamos, de esa definición tan general, dentro del metabolismo tenemos dos procesos que en general se suelen ver como en sucesión, pero son bastante paralelos entre sí, y son el catabolismo. Yo les puse acá una definición bastante simple, son las reacciones generadoras de energía, por ejemplo, a través de la transformación de sustratos bastante complejos, moléculas nutritivas, carbohidratos, lípidos y proteínas, en moléculas más simples, ¿sí? Mientras que en el anabolismo son las reacciones de síntesis de componentes celulares a partir de las moléculas precursoras. Bien. Como les dije, son procesos que se dan en forma simultánea y son interdependientes. ¿Por qué? Principalmente en el catabolismo vamos a ver que se van a dar la generación de ATP y poder reductor, ATP, poder reductor y todo lo que conlleva con las moléculas precursoras sencillas. Es decir, se origina todas las moléculas precursoras necesarias para la resíntesis o la biosíntesis. Mientras que en el anabolismo, se utiliza ese ATP que se ha producido en el catabolismo, se utiliza ese poder reductor que se ha producido en el catabolismo y los metabolitos precursores. Pero obviamente son interdependientes entre sí. Bien. Como venimos hasta ahora haciendo alguna síntesis de algunos de los conceptos que ustedes traen, pero bueno, vamos a recoger otros conceptos particularmente generales de la química celular. Lo primero que tenemos es, recién dijimos que tenemos 50% de proteínas, de las cuales, fíjense, en Escherichia coli solamente tenemos la cantidad de 1000 enzimas diferentes. Y esto es porque todas las reacciones bioquímicas y todas las reacciones metabólicas que ahora vamos a nombrar van a ser mediadas por las enzimas, ¿sí? Entonces, cuando hablemos no solo de las etapas en las cuales ustedes no se van a aprender, por supuesto, cuáles son las enzimas que están en cada etapa, pero sí van a saber que son todas reacciones mediadas por enzimas, sino también cuando hablemos de la regulación metabólica, vamos a hablar netamente de actividad y de síntesis enzimática. Por otra parte, además de las enzimas, tenemos que recordar que justamente los transportadores difusibles en la célula de poder reductor son, como ustedes ya saben, todo lo que tenga que ver con las coenzimas NAD y NAD-fosfato. Y finalmente que la energía liberada en las reacciones enzimáticas se conserva en los compuestos de la energía denominados ATP, ¿sí? Bien, eso es solamente para que recordemos cuáles son esos componentes más importantes y que los vamos a ver ahora en el metabolismo, cómo se producen, cómo se sintetizan y cómo se utilizan. Bien, con respecto a la generación de ATP, ustedes creo, díganme si estoy equivocada, ya conocen cuáles son los mecanismos de generación de ATP principales, porque esto ya lo han visto para, digamos, para las células eucariotas en general, son mecanismos, digamos, de alguna manera conservados en todos los dominios. Bien, uno de esos mecanismos es la fosforilación a nivel del sustrato, esta transferencia desde un metabolito de la cadena, desde un metabolito que está fosforilado, que lo transfiere directamente ese metabolito o ese precursor de la vía metabólica, lo transfiere directamente a un ADP, ¿sí? Esta fosforilación a nivel del sustrato, ustedes la ven, digamos, muy, muy clara en lo que es en varios pasos de la glicólisis, ¿verdad?
digamos, de alguna manera, otro mecanismo en la generación de ATP, y de los más importantes en particular en todas las células, es justamente el que ustedes vieron por el gradiente de protones, ¿sí? Y la generación de esta fuerza, digamos, electroquímica, que se da asociada a esta ATPasa que genera finalmente el ATP. Dentro de ese gradiente electroquímico, dentro de esa fuerza motriz de protones, tenemos dos tipos de fosforilación. Una es la fosforilación oxidativa, que está asociada justamente a la oxidación de algún compuesto, orgánico o inorgánico. Vamos a ver en este caso cuáles son los microorganismos que cumplen con una o con la otra, y la fotofosforilación, que en este caso está acoplada, esa cadena transportadora de electrones está acoplada a la energía lumínica, ¿verdad? Particularmente en todo lo que sean fotótrofos. Bien, entonces, esto de alguna manera lo recuperamos, digamos, de conceptos previos. Vamos directamente entonces a las etapas del metabolismo. En este caso esto es una estructura que la hemos sacado del Ingraham, bastante sencilla, que clasifica al metabolismo en diferentes etapas sucesivas, ¿sí? De alguna manera lo hace más sencillo a la hora de estudiar, pero no quiere decir que estas etapas se den en forma, digamos, totalmente independientes entre sí, ¿sí? En una célula estas etapas son rápidas y se pueden estar dando en forma paralela, digamos. No me salía la palabra. Bien, entonces, fíjense que dentro de las etapas del metabolismo podemos clasificarlas en el mecanismo de entrada de los nutrientes a la célula, el catabolismo de esos nutrientes con sus diferentes procesos metabólicos, la biosíntesis de las unidades mínimas de cada macromolécula, la polimerización de esos ladrillos para conformar finalmente las macromoléculas y el ensamblaje de esas macromoléculas en las diferentes estructuras celulares, llámese pared, llámese nucleoide, llámese membrana, etc. Bien. Obviamente, acompañando a ese metabolismo, tenemos la entrada de ese material inicial, un plan, es decir, como lo denomina plan codificado, es en realidad, digamos, todo lo que sea la información que está en el genoma bacteriano, y la energía o poder reductor que acompaña en cada una de las etapas, y vamos a ver quiénes necesitan más, menos, o quiénes producen más o menos. Bien. Ahí está. Bien, esto simplemente lo vamos a pasar bastante rápido, se los dejo acá en el slide para que ustedes recuerden cuáles son las funciones de la membrana citoplasmática, porque una de esas funciones particularmente importantes es la permeabilidad, es decir, formar una barrera y de alguna manera seleccionar cuáles son los nutrientes que van a entrar en esa célula, cuáles son los nutrientes que van a salir de esa célula. La conservación de energía, muy asociada a lo que recién dijimos, justamente la síntesis de ATP en cualquiera de las fosforilaciones, y el anclaje de proteínas, muy importante, todo lo que tenga que ver particularmente con el transporte y secreción de nutrientes. Bien, entonces para los mecanismos de entrada, esto también lo conocen. Yo solamente les voy a hacer hincapié en cuáles son los mecanismos de entrada más importantes en una célula procariótica. Tenemos, bueno, ustedes ya lo saben, los mecanismos por difusión, difusión facilitada o transporte activo, todo relacionado con la necesidad o no de gastar energía por parte de la célula. La difusión, ustedes lo saben, justamente es a favor del gradiente. En el caso de las células bacterianas, la difusión netamente per se, digamos, difusión simple, nos permite la entrada solamente de algunos gases, en general del agua, que sí, por ser pequeña, pasa rápidamente, el oxígeno, el dióxido de carbono, en algunos casos amoníaco, ¿sí? Pero son muy pocos componentes los que pasan en la célula bacteriana por difusión. Por difusión facilitada, es decir, por la presencia de un carrier o
proteína transportadora en membrana, pero también a favor del gradiente, pasan muy pocos elementos. De hecho, yo le pongo casi el único ejemplo que se suele nombrar, como son el glicerol, como es el glicerol, los cuales pasan facilitados también sin gasto de energía. Finalmente vamos al mecanismo más usado por las bacterias. Obviamente, cuando yo digo bacterias, perdónenme, en este caso yo estoy hablando tanto de bacterias como de arqueas, ¿sí? Entonces, al menos en esta unidad, permítanme que cuando yo diga bacteria, ustedes piensen en todos los dos dominios completos. Es el mecanismo de transporte más utilizado por las bacterias y justamente no solamente el más utilizado, sino de mayor diversidad y del número más abundante en células procarióticas. Vamos a ver por qué, cuál es la realidad de eso. Es muy simple, ¿no? Una célula bacteriana, fíjense, en general, estando en el medio externo, sus nutrientes van a estar a favor del gradiente. En general tiene pocos nutrientes, casi no tiene, mayor cantidad adentro que afuera, casi no tiene mayor cantidad afuera que adentro, y vamos a ver que casi siempre, casi todos los elementos los va a tener que ingresar con gasto de energía, ¿sí? En el caso de la endocitosis o la exocitosis, son mecanismos de transporte que están limitados a lo que es el dominio eucariótico. Bien, vamos entonces al mecanismo más importante de nuevo en bacterias. El mecanismo más importante en bacterias son los transportes activos, como les dije, y acá tienen 3 ejemplos de los mecanismos, los principales que están asociados al mecanismo de transporte activo en bacterias. Primero, antes que entremos en los 3 ejemplos, vamos a hablar de las generalidades para esos 3 transportes. En los 3 transportes hay permeasas, estas son proteínas integrales de membrana, son proteínas específicas, que quiere decir que, reconocen un sustrato o un grupo de sustratos particulares, son proteínas muy reguladas, es decir, tanto su síntesis como su inducción, está regulado desde la disposición de esos sustratos, desde la limitación de esos sustratos. Son estos sistemas, como ya le dije, la abundancia ya se las comenté, y son sistemas además redundantes, porque ustedes van a ver que un sustrato puede pasar por más de uno de estos sistemas, ¿sí? Y eso también tiene que ver con que estos sistemas tienen diferencias a nivel energético, diferencias a nivel específico y diferencias a nivel de velocidad. Es decir, depende de cuán necesitada está de un determinado elemento, cuánto de ese elemento tiene fuera del medio, depende cuál de estos sistemas puedes llegar a utilizar. Y no solo eso, además, porque la redundancia de alguna manera evita la limitación de esos elementos. Bien, entonces, ¿cuáles son los ejemplos más importantes de ese transporte activo en bacterias? Bueno, el transporte simple, que en este caso es el transporte que ustedes conocen bastante bien, me imagino que es el que está asociado a un gradiente de protones, y entonces en general esa proteína puede incluso ser transportada junto con uno de los protones hacia el interior de la célula en algunos casos. Ustedes lo conocen como syn-porter, o sea, el transporte de 2 elementos a la vez. En algunos casos estos transportadores simples pueden llevar el sustrato hacia adentro y traer otro sustrato hacia el exterior. En algunos casos, incluso esa sustancia es transportada, ya se los dije, con otros protones, etc. Es decir, ese es el sistema más simple. Puede estar asociado tanto a un gradiente de protones como también al transporte, por ejemplo, en una bomba de sodio, ¿no? Es decir, en este caso el ejemplo más simple sería, por ejemplo, el transporte de sulfatos o fosfatos con sus cargas negativas, que va asociado al transporte de protones hacia el interior de la célula, y el que ustedes han visto muy asociado, seguramente que lo han estudiado, el transporte de la lactosa. Ojo que el ejemplo no es que la permeasa sea la lactosa, ¿no? La lactosa es el sustrato que se transporta,
en el cual también es transportado con el gasto de protones, ¿sí? Este es un sistema que gasta poco, fíjense, por comparación sobre todo con los otros dos sistemas, pero no es tan veloz como los otros dos sistemas. El siguiente sistema, el de traslocación de grupo, en este caso lo que sucede es un sistema un poquitito más complejo en el que tienen la permeasa. En general suele haber también alguna proteína que se une al sustrato y la lleva hacia la permeasa, pero lo que tienen en común todos estos sistemas es que cuando pasa ese sustrato, es modificada esa sustancia apenas ingresa por alguna modificación química, como por ejemplo la unión a un grupo fosfato. El ejemplo particular de este, más simple para que ustedes recuerden, el de la glucosa cuando ingresa a la célula, ¿no? En este caso, apenas ingresa la glucosa, no solamente ese grupo fosfato que se le entrega al sustrato evita que salga, sino también que cambia con respecto, al tener un grupo fosfato cambia con respecto al gradiente, siempre va a haber, de alguna manera, evita que se considere que hay más glucosa en el interior, y al ser modificada, además, puede ingresar directamente a la vía metabólica que le corresponde, que es la glicólisis o glucólisis. Lo mismo pasa con otros azúcares como la manosa o la fructosa, que también son modificadas apenas ingresan a la célula. Ustedes tienen que recordar que la célula bacteriana está rodeada por el medio, ¿no? No es una célula, si bien puede formar organizaciones y agrupaciones y demás, es una célula que está en continuo contacto con el medio exterior. Es decir, se tiene que asegurar que una vez que ingresan esos sustratos que son preciosos para el metabolismo, no salgan. Así que este es un sistema particularmente usado para todos los azúcares. Con respecto al último sistema, que es el más complejo, pero es uno de los más utilizados también, es el transportador de tipo ABC. Este es un sistema en el cual tienen una proteína que en general está en el periplasma, sobre todo para las gram negativas, que ustedes recuerdan cómo era la estructura, tiene un amplio periplasma donde está embebido el peptidoglucano. En toda esa zona está rodeado o está lleno de proteínas tratando de captar esos nutrientes y llevárselo a la membrana, donde lo estaría esperando entonces, o lo está esperando esta permeasa, esta proteína integrada en la membrana, que lo va a transportar, y finalmente en este sistema tienen una proteína que es la que entrega el ATP para que cambie la conformación y se libere ese sustrato hacia el interior de la célula. Por eso se les denomina ATP binding cassette. Por eso se denomina sistema ABC. Este sistema en particular tiene una increíble diversidad de transportadoras y puede transportar, fíjense, componentes muy disímiles como son las azúcares, aminoácidos, fosfatos, sulfatos e incluso hasta sideróforos unidos a hierro, que después lo vamos a ver qué tan importantes son para la captación de hierro en las células bacterianas. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, avanzamos entonces. Con respecto a los mecanismos de entrada, solamente les quiero hacer hincapié en algo que ustedes me habrán escuchado recién. Yo dije, hay una diferencia entre una gram negativa y una gram positiva con respecto al mecanismo de entrada. Y ustedes se recordarán cuando lo vieron en seminarios con las chicas, recordarán la diferencia entre una célula gram positiva y una gram negativa. Y ustedes saben que dentro de esas diferencias, una particularmente importante es la presencia de la membrana externa en una célula gram negativa, ¿no? Y piénsenlo de este punto de vista, ¿no? Ustedes tienen el sustrato por fuera y lo primero que encuentra en el caso de una bacteria gram positiva es directamente la pared celular, ¿no es cierto? Es el peptidoglucano, que eso lo tienen acá. Voy a sacar 2 segunditos, me parece que vamos a parar mi video, así se ve mejor y yo puedo estar viendo lo que ustedes ven. Bien, lo primero que encuentra, digamos, ese sustrato cuando viene desde el gran posición
no necesita, o de alguna manera no es un filtro para lo que pasa. El primer filtro en las gram positivas va a ser la membrana citoplasmática, ¿sí? Esto es una diferencia con respecto a la bacteria gram negativa, donde ustedes lo saben, una diferencia es que tiene una membrana externa con características muy distintas a la membrana citoplasmática. Esta membrana externa que tienen acá, entonces, fíjense, ahí está, me parece que se me tildó, ahí está. Esta membrana externa, como ven acá en el diagrama, va a dejar pasar moléculas pequeñas hasta trisacáridos. Eso es muy similar a lo que le pasa a la membrana citoplasmática, pero a diferencia de la membrana citoplasmática tiene un gran número de porinas, de las cuales muchas de ellas son inespecíficas, pero otras son porinas específicas para determinados sustratos. Y estas porinas son justamente las que dejan pasar casi todos los componentes, excepto particularmente, y eso es una gran diferencia a nivel de identificación de bacterias y a nivel de diagnóstico de enfermedades y demás, y sobre todo de tratamiento, con respecto a que algunos antibióticos, como por ejemplo la rifampicina, no pasan estas porinas y por ende no van a actuar controlando este tipo de bacterias. Es una gran diferencia entre gram positivas y gram negativas, y ustedes lo pueden ver cuando vean los antibióticos, van a ver el espectro. Casi siempre se hace hincapié en cuál es el espectro de actuación de esos antibióticos con respecto a las células gram positivas y gram negativas. Entonces, concluyendo, fíjense que las diferencias estructurales entre estas dos células se debe tener en cuenta a la hora del mecanismo de entrada, porque hay, digamos, de alguna manera un filtro más, que es la membrana externa. Bien, entonces, en ese mecanismo de entrada se utiliza parte del ATP, pero esto en general en Graham lo dice poco, mucho o demás en comparación con otras etapas. Se necesita poca cantidad de ATP para ese mecanismo de entrada. Bien, así como decimos mecanismo de entrada, yo no les voy a hacer hincapié en los mecanismos de salida, pero sí quiero que de alguna manera quede como una idea para ustedes que también existen dentro de esa membrana, tanto en la membrana de las gram positivas como las membranas de las gram negativas, mecanismos de salida. ¿Sí? Y este es particularmente importante, sobre todo cuando hablemos de mecanismos de degradación externa de ciertos sustratos. Por ejemplo, fíjense, tienen sistemas de transporte de proteínas, para hacer algunas de ellas ancladas a membrana, como la cantidad de porinas, la cantidad de permeasas, la cantidad de proteínas asociadas a la membrana, otras exportadas al periplasma, como todas esas membranas que yo les nombraba hoy, que tienen que ir a buscar ese sustrato entre la membrana externa y la membrana citoplasmática, y otras que directamente son proteínas que van a ir hacia el exterior. Todas esas proteínas tienen de alguna manera modificaciones que le muestran a los sistemas de transporte a dónde deben ser relocalizadas o localizadas. Esos mecanismos de salida van a estar mediados por proteínas, como casi todos los sistemas, a las cuales denominamos translocasas. Los sistemas así, en general, son los sistemas denominados SEC y TAT. Muy importantes, y yo por eso les hago hincapié, muy importantes a la hora de transportar enzimas extracelulares, como son las amilasas, las celulasas, que van a luego degradar esos sustratos en el exterior de la célula. Y además son muy importantes a la hora de secretar, sobre todo para todo lo que sean células patógenas, toxinas al exterior. Bien, ahora sí entramos, una vez que entre ese sustrato, ¿qué va a pasar con ese sustrato? ¿Cómo es catabolizado ese sustrato? Y en este caso, en el catabolismo, entramos a una diversidad metabólica que tiene que ver, y que lo asociamos particularmente, tiene que ver esa diversidad con dos características que son bastante diferentes entre los microorganismos. Esas características son la fuente de energía, particularmente, y más adelante vamos a agregar además, bueno, acá ya estaría agregado, la fuente de carbono, ¿sí? Entonces, no está, sí, bueno, sí. Vamos de a poco. Primero iniciemos en la fuente de energía.
Bueno, como ustedes saben, sí, hay dos tipos de fuente de energía, lo hemos nombrado ya y lo han visto en la parte de prácticos y lo han visto anteriormente. Una es la oxidación de compuestos químicos y la otra es la luz como fuente de energía. Sí, los microorganismos, esto es bastante sencillo, yo creo que solamente se los estoy repitiendo, pero es bastante, ha sido bastante estudiado, pero como he visto que por ahí las respuestas me daban a entender otra cosa, yo he vuelto a este slide acá. Entonces, dentro de los compuestos químicos, todos los microorganismos que utilizan compuestos químicos como fuente de energía se denominan quimiótrofos. Todos los que utilizan la luz se denominan fotótrofos. Dentro de los quimiótrofos depende si ese compuesto que están oxidando es un compuesto orgánico, se denomina quimiorganótrofo. Y si es un compuesto inorgánico, es un quimiolitótrofo. ¿Bien? Ahora vamos a ver dentro de esas divisiones también qué pasa con esos compuestos. Bien. Dentro del metabolismo basal vamos a centrarnos primeramente en el quimiorganótrofo. Este es el compuesto más simple porque a partir de, de ese carbono orgánico, estos microorganismos recuperan tanto el carbono como el ATP como el poder reductor. Es decir, en esas vías centrales obtenemos los metabolitos precursores, la energía y el poder reductor. Es el más simple de los tres. Bien, dentro de esos catabolismos tenemos la respiración en sus dos formas, ya vamos a ver, y la fermentación. Bien. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profesora. Bueno. Bueno, vamos a ingresar, menos mal que está Mari, porque así no me siento tan sola. Vamos a ingresar entonces con el catabolismo. Yo les dije hoy que la célula, bueno, es casi lógico de pensar, puede catabolizar y no se queda corta solamente con los carbohidratos, metaboliza carbohidratos, proteínas y lípidos. Pero nosotros vamos a utilizar el catabolismo de carbohidratos, que es el que ustedes ya conocen, que ustedes ya han estudiado, como modelo y ejemplo de las diferentes reacciones catabólicas. No vamos a estudiar de nuevo la glucólisis, no vamos a estudiar de nuevo el ciclo de Krebs, no vamos a estudiar de nuevo la vía de las pentosas fosfato, gracias a Dios, porque ustedes ya lo saben, pero vamos a simplemente hacer un repaso de qué nos dan estas vías y cuáles son las diferencias a nivel de célula procariota en el metabolismo central. Vamos a recordar entonces que con estas vías, con este metabolismo denominado central y estas tres vías metabólicas, nosotros obtenemos mínimamente los 12 metabolitos precursores. Nosotros, como si yo fuera una célula bacteriana, ¿no? Porque la realidad es que nosotros, como especie humana, no obtenemos los 12 metabolitos precursores, no somos capaces, no obtenemos todos los metabolitos precursores, sino que necesitamos sí o sí, de alguna manera, me estoy haciendo un lío con los aminoácidos, los metabolitos precursores, discúlpenme, volvemos atrás. Discúlpenme porque me acabo de mezclar. Volvamos atrás, tenemos las tres vías son totalmente iguales en todas las células, con algunas mínimas modificaciones, y con esas tres vías obtenemos los 12 metabolitos precursores que tenemos acá, el poder reductor y el ATP. ¿Sí? Veamos que 6 de esos metabolitos precursores lo obtenemos con la glicólisis, 4 con el ciclo de Krebs y 3 con la vía de las pentosas fosfato. ¿Sí? Bien. Acá simplemente les muestro con la glucólisis lo que ustedes ya conocen, cuál sería el rendimiento de esa vía. Sabemos que en la glucólisis tenemos un rendimiento de 2 ATP y de 2 NAD. Tenemos entonces ATP, poder reductor y 6 metabolitos precursores como resultado de esta vía. No todas, acá venía un poco, digamos, mi confusión anterior, no todas las células procarióticas utilizan esta vía, sino que hay otras células, como por ejemplo Pseudomonas, Rhizobium, Azotobacter o Agrobacterium, que tienen vías alternativas bastante parecidas a la de la glucólisis, con algunas modificaciones, como la vía de Enter-Dudorov,
que justamente le permite la incorporación de esos metabolitos precursores, pero tiene ciertas modificaciones. Bien. El segundo ciclo, que es el ciclo de Krebs, entonces nos permite incorporar, como les había dicho, 4 metabolitos precursores, ATP y nuevamente el poder reductor. Bien, vamos a pasar rapidito esto, la vía de la pentosa fosfato, que inicia y termina con intermediarios de la glucólisis, está está presente en muchos microorganismos, pero hay algunos microorganismos que no tienen estas vías de la pentosa fosfato, y acá viene el tema, esos microorganismos van a necesitar obtener de otras células los metabolitos precursores, que son 2 y son necesarios para todos los nucleótidos y para la síntesis de al menos 3 aminoácidos. Bien. Esa sería solamente, digamos, de alguna manera una síntesis de esos 3, del metabolismo central, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos da cada uno? En una respiración aeróbica, que es justamente la oxidación completa de glucosa hasta dióxido de carbono en presencia del oxígeno como el último aceptor de electrones en la cadena transportadora, y ustedes ya conocen ese metabolismo, se puede llegar a producir hasta 38 ATP por mol de glucosa. ¿Bien? En el caso de la respiración aeróbica, ustedes saben que la vía de la glucólisis está particularmente desarrollada en el citoplasma, en la célula eucariota. Lo mismo pasa en la célula procariota, por supuesto. El ciclo de Krebs en la célula eucariota está asociada a la matriz mitocondrial, y lo mismo la cadena transportadora de electrones está asociada a la membrana mitocondrial. En el caso de los procariotas, el ciclo de Krebs sigue asociado al citoplasma, no tenemos mitocondrias, siempre recuérdenlo, y la cadena transportadora de electrones, que tiene que estar sí o sí asociada a una membrana, está asociada a la membrana plasmática. Entonces, solamente para darles las pequeñas diferencias a nivel estructural entre una respiración aeróbica en una célula eucariota y en una célula procariótica. Bien. ¿Qué pasa con el metabolismo anaeróbico? En este caso, digamos, dentro de las capacidades anaeróbicas de las células procariotas, tenemos mínimamente 2 posibilidades. Dentro del metabolismo anaeróbico vamos a tener diferencias en las reacciones que producen los metabolitos precursores, en el poder reductor y el ATP. Fíjense que la generación de ATP es una de las particulares diferencias entre las 2 capacidades metabólicas, como son la fermentación y la respiración anaeróbica. En el caso de la fosforilación a nivel del sustrato, es una fosforilación que se da en las dos capacidades metabólicas, tanto en la fermentación como en la respiración. De hecho, la glicólisis es, digamos, una etapa en común para ambas. Pero en el caso de la cadena respiratoria asociada, o la cadena transportadora de electrones asociada a un último aceptor de electrones, eso es la generación de ATP que solamente se da en el caso de una respiración anaerobia, o una respiración per se. Digamos. Dentro de la fermentación no existe la generación de ATP en la cadena transportadora de electrones. Creería que sí, tenemos, a ver, fermentación acá, sí, perfecto, si no desarrollaba acá. Bien. Vamos a ver entonces primeramente qué pasa con las diferencias en la respiración anaerobia con respecto a la respiración aerobia. Fíjense que en la respiración anaerobia tenemos las mismas vías metabólicas que yo les nombré recién, y la única diferencia en este caso es que se utiliza otro aceptor de electrones diferente al oxígeno en la cadena transportadora de electrones. ¿Cuáles pueden ser esos aceptores de electrones? Pueden ser los nitratos, que pueden ser transformados a nitrito o incluso a dinitrógeno molecular. Pueden ser los sulfatos, que son transformados en sulfuro de hidrógeno, como ustedes seguramente van a ver en el fondo de la columna de Winogradsky. Pueden ser el azufre, también transformado a sulfuro de hidrógeno, también presente en el mismo sistema. Puede ser dióxido de carbono, carbonatos, que son transformados a metano,
como hemos visto en el grupo de las arqueas, y lo vamos a ver posteriormente, o puede ser incluso el férrico, que puede ser transformado a ferroso, como lo vamos a ver particularmente importante en geobacter, en suelos y demás. Bien, ¿qué pasa con esta respiración, digamos, anaeróbica a nivel de diferencias energéticas? Siempre va a producir menos energía que la respiración aeróbica. El máximo que puede llegar a producir es hasta 16 ATP por mol de glucosa. Esto tiene, digamos, que ver, obviamente, con que el aceptor de electrones es diferente al oxígeno, tiene menor eficiencia como aceptor de electrones, cualquiera de ellos. Lo pueden ver en el potencial redox que tienen los compuestos, y además porque la cadena transportadora de electrones no es la misma cadena transportadora de electrones que en una respiración aerobia, y alguno de los componentes no está presente. Es decir, sí o sí, recuerden simplemente que la eficiencia energética va a ser menor, casi, digamos, de alguna manera, menos que la mitad de la respiración aeróbica. Los ejemplos los vamos a ir viendo, incluso están acá, digamos, pero vamos a ir viendo en cada uno de los ciclos y cada uno de los elementos, vamos a ir recordando cuáles son esos ejemplos y los vamos a detallar a cada uno de los grupos. Bien. Acá simplemente para mostrarles, por ejemplo, que en el ciclo del nitrógeno vamos a tener muy importante asociado a la desnitrificación, la respiración anaerobia verdadera de los nitratos, los sulfatos reductores en el ciclo del azufre y los reductores del hierro, perdón, en el ciclo del hierro, obviamente. Bien, esa era la respiración anaerobia. Entonces, la gran diferencia de la respiración anaerobia está, como les dije, en el último aceptor de electrones, en la cadena transportadora de electrones. Sin embargo, todos los otros componentes están presentes en la respiración anaerobia. ¿Qué pasa con la fermentación? Fíjense que en la fermentación, acá desde ya el esquema les muestra bastante claro, en la fermentación la oxidación del compuesto orgánico es parcial. Es decir, fíjense, el aceptor de electrones en este caso es un metabolito intermediario de la misma vía, un metabolito orgánico intermediario de la misma vía, y fíjense, esa reducción lo que nos permite de ese metabolito es reciclar el NAD que se oxidó en la glucólisis. ¿Por qué? Porque en este caso, en la fermentación, la única etapa que se da completa es la glucólisis, la formación de pirúvico como uno de los componentes base de la fermentación, y la reducción de ese pirúvico para reciclar el NAD. ¿Sí? Entonces, en este caso, en la fermentación, no se usa la cadena transportadora de electrones para la síntesis de ATP, la única fosforilación es a nivel del sustrato, y por ende, y además porque la oxidación es totalmente parcial de esos compuestos, se producen hasta 3 ATP por mol de glucosa. Es decir, bajamos bastante con respecto a la eficiencia energética de estas poblaciones, que van a tener que, de alguna manera, metabolizar rápidamente los sustratos para conseguir dividirse. Veamos algunos ejemplos de esa fermentación. Fíjense que, de nuevo acá creo que les mostré que cada grupo va a tener, obviamente, de acuerdo a, digamos, a su genoma, va a tener diferentes capacidades metabólicas. Eso creo que quedó bien claro cuando les nombré los diferentes géneros para las respiraciones anaerobias. Pero en el caso de la fermentación también pasa lo mismo, ¿no? Depende del grupo, depende qué tipo de fermentación realiza. Y fíjense, por ejemplo, en este caso, lactobacilos o bacilos asociados a las fermentaciones lácticas, ustedes lo van a ver, puede ser de acuerdo al tipo de sustrato homo o heteroláctico, al tipo de grupo, puede ser homo-heteroláctico. Acá tienen asociado a la fermentación alcohólica la levadura, en este caso particularmente importante la capacidad que tiene la levadura de realizar respiración aeróbica en condiciones de aerobiosis, y luego en condiciones anaeróbicas puede producir la fermentación alcohólica. En el caso de otras fermentaciones como la propiónica, Clostridium, un anaerobio estricto asociado a la butírica, lo van a ver particularmente asociado a lo que es el ensilaje y la necesidad de no producir este tipo de fermentación.
Fermentaciones como la de Escherichia coli, fíjense, o la de Salmonella, que son fermentaciones acidomictas, que producen digamos, una variedad de productos de esa fermentación. Y en el caso de la butanodiólica de Enterobacter, también esa es particularmente importante para todo lo que es producción de etanol. Bien. Hasta ahí lo que era fermentación, ¿no? Y todo lo que es catabolismo anaeróbico y aeróbico, porque el aeróbico no les di ejemplos, pero perdónenme, cuando nosotros hablamos de metabolismo aeróbico no les doy ejemplos porque la gran mayoría de las bacterias son justamente quimioheterótrofas aeróbicas, la gran mayoría, así que si ustedes lo nombran, nombramos ejemplos en particular para la fermentación o para la respiración anaerobia, es porque cuando decimos respiración aerobia podemos decir la mayoría de las bacterias, la mayoría de los hongos, incluso la mayoría de los protozoos. Bien. Además del catabolismo de carbohidratos, como yo les dije hoy, los microorganismos pueden catabolizar los lípidos, tanto glicerol como ácidos grasos, y las proteínas. ¿Qué tienen en común estos sustratos con respecto a los carbohidratos? Bien, en el caso de ambos, luego de modificaciones, entran ambos en el ciclo de Krebs y pueden ingresar de alguna manera entonces a las mismas vías que se siguen finalmente con los carbohidratos, es decir, vuelven a generar ATP y poder reductor entrando en la vía del ciclo de Krebs. Bien. Bueno, acá en general siempre hay un break, pero cuando no es virtual, ¿no? Para que vayan a buscar agua y demás. Yo creo que podemos seguir de acuerdo al horario. Déjenme ver más o menos, estamos bien. Sí, son las 12. Podemos seguir. Genera. Sí, se me salió la... Sí, ya vi. Sí. ¿Quién hablaba? Consulta. Sí. Decime, mientras yo intento recuperar mi power. Sí, decime. La respiración anaeróbica y la fermentación son dos procesos distintos, ¿no? Sí, totalmente. Pero Creo que... ¿se dan sí. los dos? ¿Se pueden dar los dos? ¿O se da uno y el otro no? ¿Algo así? Bueno, cuando vos decís se puede dar, te consulto, ¿vos querés decir se puede dar en el ecosistema o se puede dar en la misma especie bacteriana? En la especie bacteriana, me refiero. Bien, en general, digamos, las bacterias que son fermentadoras no tienen los procesos de respiración anaerobia, ¿sí? Incluso ahí hay un detalle, y por eso te agradezco la pregunta, está muy bien, porque incluso cuando nosotros hablamos de estas fermentadoras, fíjense, yo les di los géneros, depende de la especie, depende cuáles son las fermentaciones que realizan incluso, por ejemplo, como yo les dije hoy, dentro de lactobacillus o bacillus, ustedes van a tener heterolácticas o homolácticas, es decir, depende de la especie, depende de la capacidad metabólica que tiene, ¿verdad? Y este grupo de fermentadoras en general, permítanme el detalle, son organismos que viven en condiciones anaeróbicas y son capaces de tolerar condiciones aeróbicas, ¿sí? Son justamente aerotolerantes, ¿sí? Mientras que la generalidad de las que están realizando las respiraciones anaerobias, en general, o son anaerobias estrictas, como es el caso de las metanógenas. Bien, retomo. O son anaerobias estrictas, como las metanogénicas, o algunas de ellas son facultativas, es decir, pueden vivir en una u en otra condición, como son, por ejemplo, las pseudomonas, muchas especies de pseudomonas que pueden vivir en condiciones aeróbicas con oxígeno como último aceptor o con nitratos. Pero
Las fermentadoras en general, entonces retomo, casi todas ellas son capaces de vivir en condiciones anaerobias y son aerotolerantes. En el caso, por ejemplo, de la levadura, ella sí es facultativa, puede vivir en las dos condiciones, con fermentación o respiración aerobia. No sé si eso te contesta tu pregunta. Sí, en general pasa que como vi el género Bacillus ahí y también vi en la parte de bacterias anaeróbicas, tanto bien Claro, fermentación como en claro, por esa era eso, mi- ahí vamos, no puse la especie, Ah, depende de la especie, depende de la capacidad metabólica, ¿sí? sí. Ah, está. Está en general. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, Ingeniera, sí, o sea que esa diferencia que usted recién hizo hincapié es que para la fermentación sí o sí pueden ser anaerobios, pero pueden soportar como la levadura. Yo veo el ejemplo ese, eh, situaciones con oxígeno. En cambio la otra es estrictamente anaerobia, la que es... o sea, la respiración anaerobia, digamos, los organismos que están ahí son estrictamente anaerobios. no, entonces no se me... Ah, No. Las fermentadoras son aerotolerantes, muchas de ellas, en eso estamos de acuerdo, ¿sí? ajá, Lo que yo te dije, lo que yo te hago hincapié es que en la respiración hay de los dos. Hay tanto respiradores que son estrictamente anaeróbicos, como son los metanógenos, como hay especies que son facultativas, como muchas pseudomonas, ese era el ejemplo que te di, o algunos bacillus, que son capaces de vivir en una como en la otra condición. ajá, bien. ¿Sí? Sí, ahora sí, porque había entendido de la otra forma. Eso es una funcionalidad, digamos, eso es una diferencia a nivel de funcionalidad, ¿no? Pero la diferencia de metabolismo, a nivel de metabolismo, está bien clara, me parece, aquí en este esquema, que es lo que yo les venía diciendo, ¿no? En un caso, la generación de ATP, como en el caso de la respiración anaerobia, es igual que la de la aerobia, tenemos generación de ATP a nivel de fosforilación de sustrato, pero también a nivel de la cadena transportadora de electrones, Claro, que en el caso de la fermentación solamente tenemos la fosforilación a nivel del sustrato. claro. La otra Sí. gran diferencia es justamente la oxidación parcial de ese compuesto orgánico. La otra gran diferencia es que nos quedamos en el pirúvico y en su reducción para poder reoxidar el poder reductor que se generó en la glucólisis, ¿sí? Y la otra gran diferencia es que acá casi no hay el ciclo, de hecho el ciclo de Krebs casi no se presenta en lo que es la fermentación. Claro. ¿Sí? O sea, Sí. hay unos detalles que son distintos a nivel netamente de metabolismo y eso te da una funcionalidad diferente. Ni hablar de la eficiencia energética, ¿no? ¿Está? Perfecto, ingeniero. Por ahí me parece, hay un puntito que no les dejé claro. Fíjense que el pirúvico es, de alguna manera, el metabolito, digamos, más importante en la fermentación. Y su reducción, depende qué tipo de reducción tenga, les va a dar los diferentes productos, ya sea el láctico, el etanol, el propiónico o el butírico. Siempre es justamente la reducción de ese pirúvico lo que da el producto de la fermentación. El objetivo de esa reducción es regenerar el NAD. O sea que la bacteria, y gracias a eso de ella vivimos, todos estos productos los lleva hacia el exterior, porque son productos de su metabolismo, no los utiliza. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos el etanol en la fermentación, tenemos el láctico en la fermentación, etcétera, etcétera. ¿Está? Sí, Bien, hasta ahí. muchas gracias. Bien, hasta ahí yo creo que hemos terminado con lo que es catabolismo. Entonces, bueno, ahora sí, vamos, una vez que tenemos las diferencias en lo que es producción de ATP, en la producción de esos metabolitos precursores, en los organótrofos, el poder reductor y demás, vamos a cómo hacen o cómo de alguna manera, cuáles son las etapas en las cuales ese microorganismo va a utilizar ese ATP
ese poder reductor y esos metabolitos precursores para volver a, para duplicar sus componentes y poder dividirse. Entonces, justamente todas esas condiciones, llamémosle la etapa de biosíntesis, polimerización y finalmente el ensamblaje, son las reacciones que conforman el anabolismo. Bien, en ese anabolismo, digamos, tenemos las primeras reacciones, son las reacciones de síntesis de las subunidades de las macromoléculas. Y esas reacciones, en esas reacciones, se utilizan los metabolitos precursores, los 12 metabolitos precursores que nosotros hoy nombramos, que se conforman en el metabolismo básico, son los metabolitos precursores que van a usar las células para conformar las subunidades básicas de las macromoléculas que ustedes ya la conocen, ¿no es cierto? Para las proteínas, los aminoácidos, para los ácidos nucleicos, los nucleótidos, para los polisacáridos en general, las azúcares, para los lípidos, los ácidos grasos, ¿sí? Entonces, a partir de esos metabolitos precursores, se van a originar diferentes vías de síntesis de estas subunidades de las macromoléculas. Esas vías, en general, son ramificadas, pueden utilizar más de un metabolito precursor. Acá está bastante chiquitito, pero, por ejemplo, en el caso de los aromáticos, por ejemplo, utiliza tanto el fosfoenolpiruvato, que viene de la glucólisis, como la eritrosa 4-fosfato, que viene de la pentosa fosfato. Entonces utiliza esos dos precursores para conformar todo lo que sean aminoácidos aromáticos, ¿sí? Cada uno de ellos con su propia, obviamente con su propia ramificación, su propia vía, ¿no? Mientras que, por ejemplo, hay algunas vías muy simples, como la de la histidina, que viene de un único precursor, pero son las menos comunes, ¿sí? Entonces, acá venía, digamos, de alguna manera mi confusión inicial. Un microorganismo que es capaz de sintetizar todas las subunidades para la biosíntesis se denomina protótrofo. Si alguna de esas, alguna de esas vías de biosíntesis no está completa en ese microorganismo, se denomina ausótrofo. ¿Y esto qué quiere decir? Que no va a ser capaz de alguna manera de crecer en un medio básico. Ustedes le van a tener que agregar algún aminoácido, alguna enzima, alguna coenzima, ¿sí? Y ahí venía el ejemplo, yo les iba a decir que en el caso nuestro, por ejemplo, nosotros, al menos varios de los aminoácidos los tenemos que incorporar en nuestra dieta, ¿sí? Porque nosotros no somos capaces de producirlo, mientras que Escherichia coli, es capaz de producir los 20 aminoácidos centrales para la célula. Es decir, sería un protótrofo. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien, estas serían las subunidades básicas de la macromolécula. Y fíjense que en este caso utiliza una gran cantidad de poder reductor para justamente la síntesis de cada una de estas subunidades básicas. Bien. A partir de esas subunidades, lo que necesita, y ustedes ya conocen que muchas de esas macromoléculas, digamos, se polimerizan en forma secuencial, es decir, tienen un cierto orden de polimerización, ¿verdad? Sobre todo lo que es las proteínas y los ácidos nucleicos. Esas reacciones de unión van a estar netamente dirigidas, digamos, por el genoma, ¿no? Por cómo está codificado toda la secuencia que tiene ese genoma. Obviamente ustedes saben que lo que es la replicación de ADN está justamente ligada a esa secuencia genómica, y ahí es justamente donde ustedes van a tener la polimerización de esos nucleótidos, asociada obviamente a una enzima, también ustedes lo saben. Justamente la síntesis de proteína va a estar asociada a ese genoma o a esa secuencia que está en el genoma a través de la transcripción y la traducción, que va a dar finalmente la síntesis de proteína en la secuencia que le corresponde. Y finalmente también la secuencia de polisacáridos también los polisacáridos tienen un orden, una secuencia para su polimerización. Toda esta polimerización que ustedes ya conocen, porque no vamos a hablar ni de replicación de ADN, ni de transcripción, ni de traducción,
obviamente porque ustedes ya lo conocen, esa polimerización, se consume la máxima parte de ATP en el metabolismo. Obviamente, ¿por qué? Porque tienen uniones de alta energía entre esas subunidades, con lo cual esta célula va a tener que gastar una gran cantidad del ATP que se produce en el catabolismo para la polimerización de todas las subunidades. Bien. El último y no menos importante de todas estas etapas es el ensamblaje de esas macromoléculas para dar lugar a las estructuras celulares. Como por ejemplo, ustedes imagínense si estamos pensando en ciertas proteínas, por ejemplo, de pared celular, esas proteínas van a tener entonces que pasar por toda la parte de síntesis de esos primeros ladrillos, es decir, los aminoácidos, van a tener que ser polimerizadas en proteínas funcionales y luego relocalizadas, por ejemplo, localizadas en la membrana, ¿sí? Y de alguna manera ese ensamblaje puede ser un ensamblaje espontáneo, como es el caso de justamente los flagelos y los ribosomas, que se ensamblan sus estructuras en forma espontánea, no se necesita ATP, y en otros casos ese reensamblaje puede ser catalizado por enzimas, como es el caso de la síntesis de la pared celular. Bien. Esto es solamente un resumen de cómo es ese flujo de energía, dónde se genera, ustedes ya lo han visto en las reacciones catabólicas, y dónde se consume muy poco en el mecanismo de entrada, una parte, entonces, como les dije, en la biosíntesis, la gran parte de ese consumo de ATP y poder reductor va a estar en la polimerización, y un poco en el ensamblaje, dependiendo de cuál es la estructura que se está ensamblando. Bien, hasta ahí llegamos con la biosíntesis. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Seguimos? ¿Avanzamos? Bueno. Como yo les dije hasta ahora, todo lo que vimos en lo que es catabolismo estaba asociado a este gran grupo, que es el grupo de los quimioheterótrofos. Entonces, es el grupo que usa el carbono orgánico o el compuesto orgánico como fuente de energía y como fuente de dióxido de carbono. ¿Sí? Pero ustedes tienen dentro de las células microbianas, digamos, aquellos que utilizan como fuente de energía la luz, como les dije, que son los fotótrofos, y aquellos que utilizan como fuente de energía un compuesto inorgánico, ¿sí? Que son los quimiótrofos. E incluso si la fuente de carbono es el dióxido de carbono, tenemos diferencias entre fotoautótrofos y fotoheterótrofos, y diferencias a nivel de quimioautótrofo, ¿sí? Hasta ahora vamos bien, ¿no es cierto? Este cuadro de tipo nutricional, digamos, es el cuadro básico para que ustedes se relocalicen o se localicen de alguna manera en la clasificación metabólica del microorganismo. Lo primero que se tiene que preguntar es cuál es la fuente de energía y cuál es la fuente de carbono de ese microorganismo. Bien. Yo les aclaro porque por ahí escucho un sonido que pareciera ser el chat. Las preguntas, digamos, del chat yo las leo al final. Me cuesta mucho salir de la pantalla y leérselas. Pero al final las revisamos. Si ustedes me quieren detener porque hay una pregunta puntual, no hay ningún problema, paramos y miramos, ¿sí? Pero háganla en forma oral porque eso es lo único, yo los puedo escuchar, pero no lo veo al chat. Una limitación mía virtual, digamos. Bien. Entonces vamos a lo que es la diversidad metabólica de los otros grandes grupos. Yo este slide se los dejo resumido acá porque me parece a mí de alguna manera me clasifica muy bien las diferencias entre los tres grandes grupos, ¿sí? Pero se los dejo, mírenlo después. Fíjense simplemente cómo de alguna manera lo que nosotros veníamos viendo de quimioheterótrofos se resume en este párrafo que tienen acá. ¿Cuáles son las diferencias entre fermentación, respiración aeróbica y respiración anaeróbica? ¿Sí? Entonces ahora nos vamos a relocalizar en estos dos grandes grupos, los quimiolitótrofos o también los quimioautótrofos, denominados quimioautótrofos, y los fotótrofos, ¿sí? ¿Y cuáles son las diferencias
a nivel de la procedencia de los metabolitos precursores, la procedencia del ATP y del poder reductor. Bien. Vamos a empezar con los fotótrofos. Yo acá en este slide se los llené de características, pero de alguna manera resume, digamos, cuáles son las grandes diferencias entre estas dos fotosíntesis, ¿sí? Ustedes conocen lo que es la fotosíntesis oxigénica, ¿verdad? Y si no la conocen, la van a tener que revisar, ¿sí? Pero yo creo que la conocen mejor que yo, así que no hay ningún problema. Ustedes saben que en la fotosíntesis oxigénica ustedes tienen dos fotosistemas, que es una fotosíntesis acíclica, es decir, tiene un fotosistema 2, un fotosistema 1, y que para poder reactivar esa clorofila de ese primer fotosistema, ustedes necesitan un donador externo de electrones, como es el agua, ¿no? Y saben que se denomina oxigénica porque justamente al utilizar como donador externo de electrones el agua, se produce la liberación de oxígeno. Bueno, esta es una fotosíntesis que utiliza los pigmentos como la clorofila A, la principal, porque tienen otros tipos diferentes de clorofila, pero es la principal, y otros pigmentos accesorios como son los carotenoides. Y los ejemplos de organismos que utilizan esta fotosíntesis son particularmente las plantas, las algas, y en el grupo nuestro de microorganismos, perdón, las algas y las cianobacterias. La diferencia a nivel de fotosistemas y a nivel de detalle de fotosíntesis entre las plantas verdes, las algas y las cianobacterias son mínimas. Es decir, es de alguna manera un proceso muy similar entre los tres grupos. De hecho, justamente esa es la base por la cual se empezó a pensar que los cloroplastos venían de una endosimbiosis. Bien. Pero ahora vamos a enfrentar esta nueva fotosíntesis, que es un proceso netamente procariótico, ¿eh? Es un proceso que solamente se da en bacterias, ¿sí? Entonces, en la fotosíntesis anoxigénica, perdón, ustedes van a ver, ahora se los voy a presentar a los fotosistemas, aunque no se tienen que aprender de memoria los fotosistemas, es un fotosistema cíclico, hay un único fotosistema. En este caso, este fotosistema, a diferencia del anterior, es un fotosistema que produce ATP, pero en este caso el poder reductor se va a producir por un flujo inverso de electrones, usando como donadores externos diferentes compuestos. Ahora vamos a ver cuáles pueden ser esos compuestos, ¿sí? Pero entonces, en este caso, como es un único fotosistema, y digamos, el último de los componentes de ese fotosistema regresa a la clorofila para su reactivación, entonces no se utiliza para generar poder reductor, solamente se genera, entonces se genera ese gradiente de electrones necesario para aportar a la ATPasa y realizar la fotofosforilación, ¿sí? Pero no hay generación de poder reductor en el ciclo, excepto que justamente se utiliza un flujo inverso de electrones mediado por un donador externo. Ese donador externo depende del grupo o la población de bacterias, puede ser, fíjense, si el donador externo es algún compuesto reducido de azufre como el sulfuro de hidrógeno, o el azufre propiamente dicho, digamos, ese grupo son las bacterias rojas y verdes del azufre, ¿sí? Esas son las que utilizan, por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno y lo transforman en azufre o sulfato justamente para poder utilizar esos electrones para generar el poder reductor para su metabolismo, ¿verdad? Y si en cambio utilizan compuestos orgánicos, oxidan compuestos orgánicos como el succinato o el fumarato, estaríamos hablando de las bacterias rojas y verdes no del azufre, así se denomina, ¿sí? Obviamente, fíjense acá la gran diferencia particular entre las rojas y verdes del azufre es que en este caso son fotoautótrofas, no necesitan componentes orgánicos para su metabolismo ni como fuente de carbono. Mientras que en este caso las bacterias rojas y verdes no del azufre sí necesitan compuestos orgánicos
para completar su metabolismo y son denominadas fotoheterótrofas. En el caso de las fotosintéticas anoxigénicas, un punto en común es, obviamente, no producen oxígeno, por eso son denominadas anoxigénicas, porque no usan como donador externo de electrones el agua, sí producen otros compuestos, como son el azufre o el sulfato, ¿sí? Y tienen otros pigmentos que no son la clorofila, sino que se denominan bacterioclorofilas, y también tienen pigmentos accesorios como los carotenoides. Entonces son algunas de las diferencias, digamos, más sintéticas de lo que es la fotosíntesis oxigénica versus la anoxigénica. Bien. Entonces, como yo les dije hoy, esta es la fotosíntesis. Fíjense, los fotosistemas ustedes ya lo reconocen, saben cómo son esos fotosistemas mejor que yo. De alguna manera saben que en la primera etapa de esos fotosistemas, se genera ATP, mientras que en la segunda ustedes tienen la reducción del NAD, y saben que es necesaria la participación, como habíamos dicho, del agua como dador externo para reactivar el centro de reacción, la clorofila inicial. Entonces, ¿qué pasa con respecto a la bacteria cíclica? En este caso les dejo el ejemplo más simple, que es el de las bacterias rojas del azufre. Fíjense, entonces es un único fotosistema. Después vamos a ver cuáles son las diferencias a nivel de la luz que incide, roja o infrarroja. Fíjense, acá hay una gran diferencia. Vamos a ver qué pasa con esos pigmentos, por qué tienen esa capacidad. Y, como les dije, vuelve, en este caso el sistema vuelve al centro inicial para reactivar esa clorofila, ese pigmento, y obviamente entonces no se genera poder reductor a partir de este ciclo. Y lo que sí se logra es, a través de donadores externos de electrones, como habíamos dicho, son compuestos reducidos como sulfuro de hidrógeno, azufre y demás, se logra entonces un flujo inverso de electrones con, acá sí hay un gasto de energía para realizar este poder reductor, para organizar este poder reductor, y se reduce entonces, se lleva un flujo inverso de electrones para reducir el NAD a NAD-fosfato. Bien. Acá simplemente para mostrarles las diferencias entre una bacteria roja del azufre y una roja no del azufre, que tiene que ver justamente con los dadores externos de electrones. En este caso son dadores inorgánicos y en este caso son dadores orgánicos. Se los dejo para que, si tienen interés en el detalle de los fotosistemas. Bien. ¿Cuáles serían las diferencias a nivel de pigmentos de estas células, digamos? Fíjense que, como hablamos de la fotosíntesis oxigénica, la clorofila y la bacterioclorofila, en general las estructuras son muy similares, entonces es un anillo tetrapirrólico en ambos casos, también tiene, o sea, el centro unido a magnesio en ambos casos, eso no se modifica, y simplemente les cuento que las únicas modificaciones son las que están sombreadas en verde o en amarillo, y que estas modificaciones mínimas de la estructura de la bacterioclorofila con respecto a la clorofila le permite o le entrega una diferencia a nivel de justamente la propiedad de absorción de luz. Y fíjense que en el caso de la clorofila, ustedes tienen absorciones de luz por el pico de clorofila, ¿no? Además de otras que están dadas por los pigmentos accesorios, tienen mayor absorción de luz en el espectro visible del azul y del rojo, fíjense. Mientras que en el caso de las rojas y verdes del azufre, los picos de absorción de la bacterioclorofila están asociados justamente al rojo, al rojo, pero también al infrarrojo. Tienen picos bastante altos, como este de 870, 925, ¿sí? Y en algunos casos tienen picos de absorción en el ultravioleta, ¿sí? Como por ejemplo este en el 340 o 320, ¿sí? Cada espectro de absorción, ¿por qué les hago hincapié en que este tiene que ver, por ejemplo, el pico de absorción o de alguna manera los diferentes picos de absorción tienen que ver con la especie bacteriana implicada, porque hay una gran diversidad de bacterioclorofilas,
¿sí? Y cada bacterioclorofila le va a dar diferente patrón de absorción, pero todas ellas tienen en común que le permite diferentes longitudes de onda, desde 340, 320 hasta 900, fíjense acá está, se los puse solapados, la clorofila en verde, la bacterioclorofila en rojo, fíjense cómo la bacterioclorofila cubre el infrarrojo, e incluso tiene picos acá en 320, 360, ¿sí? Y esta diferencia de longitud de onda es la que le permite absorber la luz incluso a mayor profundidad. Eso es particularmente importante, digamos, a la hora de conocer que esta población, las bacterias rojas y verdes del azufre y las no del azufre, son bacterias anaeróbicas, ¿sí? Entonces, necesitan realizar fotosíntesis en sistemas acuáticos, por ejemplo, en sistemas acuáticos a mayor profundidad, obviamente por las condiciones de oxigenación y demás, a mayor profundidad que las cianobacterias o las algas o las plantas, ¿sí? Entonces, para ese caso necesitan pigmentos que le permitan justamente absorber longitudes de onda como esta en el rojo o en el infrarrojo, ¿sí? Entonces, la funcionalidad ecológica es que justamente la utilización de pigmentos diferentes con propiedades de absorción distintas va a permitir la coexistencia de fotótrofos distintos en un mismo hábitat. Es decir, acá de alguna manera no hay una competencia, al menos por la luz, no hay una competencia porque están absorbiendo en diferentes longitudes de onda. Bien. La localización de los fotosistemas también va a ser distinto. Fíjense que los fotosistemas en eucariotas, ustedes lo saben, están localizados en los tilacoides de los cloroplastos, y mientras que en las procariotas ustedes no tienen cloroplastos. Entonces, ¿dónde están localizados esos fotosistemas? Obviamente tienen que estar, y ustedes lo saben, porque ese fotosistema está asociado a una tepeasa, tienen que estar en membrana, asociado a membrana. Entonces, como simple, al menos en la membrana citoplasmática, sin modificaciones, esos son algunos ejemplos. Otros son invaginaciones simples de la membrana, otros formando vesículas, como en el caso de los cromatóforos en las rojas del azufre. Hay algunas invaginaciones mucho más complejas que forman lamelas tipo tilacoide, no se dice tilacoide, pero son tipo tilacoides en el citoplasma, como es en el caso de las cianobacterias, que la tienen acá, fíjense, en una estructura de microscopía de electrónica. Y en el caso de los clorosomas, que son estas estructuras bien complejas, asociadas a la membrana, bien complejas, en las cuales hay un sistema de proteínas y de antenas de pigmentos que están en múltiples, son en gran número, y están conformados los que denominamos clorosomas en bacterias verdes del azufre y no del azufre. Acá se ve son estas redondelitas que tienen acá, estas redondeces acá, son justamente los clorosomas de las bacterias verdes del azufre y no del azufre. Bueno, esto es alguna de las localizaciones de los fotosistemas. Los fotosistemas, tanto en las rojas y verdes del azufre como no del azufre, son sistemas muy complejos, gran número de pigmentos asociados a proteínas. Son megantenas, de alguna manera, ¿no? Ustedes tienen que pensar que estamos en la profundidad, necesita recuperar, digamos, esa calidad de luz, y por ende tiene que tener una gran eficiencia a la hora de absorber. Bien, hasta ahí llegamos. Fotosíntesis oxigénica y anoxigénica. ¿Alguna pregunta con respecto a ese tema? Porque vamos a pasar a quimio autótrofa. ¿No? Ojo que cuando yo digo membrana, recuerden que tiene la membrana y tiene la pared. ¿Sí? Ustedes van a tener, claro, asociado a la membrana, pero ustedes no tienen la membrana citoplasmática directamente hacia el exterior, ¿no? Ustedes tienen la membrana y tienen la membrana rodeada
por el periplasma, más ancho, más fino, como ustedes quieran, porque depende si es una gran positiva o una gran negativa, si ese periplasma es más amplio o no, pero digamos la membrana citoplasmática de las células no da hacia el exterior, sino que da hacia el periplasma. ¿Sí? Si bien es el ejemplo menos común, ¿sí? Hay muy pocas especies que no producen invaginaciones. ¿Por qué? Porque obviamente mientras más superficie, como en el caso, fíjense, de los tilacoides, miren la gran cantidad de invaginaciones que se producen formando esas lamelas, lo mismo en el caso de los clorosomas, como hay una gran cantidad de sistemas, o incluso acá lo pueden ver, no es solamente un clorosoma, son muchísimos en cada célula que está fotosintetizando. En general es más común que se den esas invaginaciones de membrana para potenciar los gradientes y para potenciar la absorción, ¿no? ¿Sí? Bueno, acá tienen, miren, fíjense. Este es los cromatóforos en las rojas del azufre. Esta es una célula que está fotosintetizando y cada una de estas pequeñas bolillitas que ustedes notan intracelular son justamente los cromatóforos o vesículas. Es decir, que tiene esta gran cantidad de vesículas, de alguna manera, que están produciendo ese proceso de fotosíntesis anoxigénica. Bien. ¿Alguna otra pregunta de fotosíntesis? Bueno, pasamos a quimioautotrofía, ¿sí? Este es el otro gran grupo que yo les había hablado, proceso netamente procariótico, no se da en células eucarióticas, y la gran diferencia en este caso de este grupo es que la fuente de energía viene dada por la oxidación de un compuesto inorgánico. Y justamente cuando ustedes respondían en el primer teórico, ¿se acuerdan? Respondíamos, bueno, si no hay mucha materia orgánica. Y lo que sí teníamos son una gran cantidad de componentes reducidos y una gran cantidad de luz. Justamente hacíamos alusión a que los metabolitos primarios tenían que estar asociados con la fotosíntesis, y ustedes respondieron muy bien, fotosíntesis anoxigénica, porque en esas condiciones no había otra, digamos, y podía ser con la oxidación de esos compuestos inorgánicos que eran tan comunes en esa tierra inicial. Bueno, de ahí vienen estos procesos, justamente, son microorganismos capaces, entonces, de tomar tanto el ATP como el poder reductor de la oxidación de estos compuestos, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense que la síntesis de ATP es, al igual que lo que veníamos viendo, una cadena de electrones, pero simplemente esa cadena de electrones, similar a esa fosforilación oxidativa, de hecho es una fosforilación oxidativa, pero no es completa, pero sí es una cadena de electrones muy similar a la de la respiración, tiene como donador de electrones, en este caso, el compuesto inorgánico. ¿Sí? Acá, digamos, está acoplado directamente la oxidación de ese compuesto para donar los electrones a la cadena de electrones. ¿Sí? Y en este caso, el poder reductor puede ser directamente la reducción del NAD asociada a esa oxidación, y en el caso de que ese compuesto no dé para la reducción del NAD, lo que produce de nuevo este tipo de célula es un transporte de nuevo, inverso de electrones. En vez de producir ATP, gasta ATP para llevar la cadena de transporte de electrones al revés y poder reducir ahora sí alguno de esos componentes de la cadena de transporte de electrones, va a ir a reducir el NAD. Les cuento, estos microorganismos que viven de estos compuestos reducidos, en general tienen algo en común, ¿sí? Son aeróbicos, ¿sí? Netamente son aeróbicos, y en segunda instancia, fíjense, cada uno de ellos, igual que veníamos haciendo hasta ahora, depende del compuesto, depende de la especie, depende de qué compuesto es capaz de utilizar o es capaz de oxidar para poder realizar su metabolismo. ¿Sí? Todos estos compuestos, les comenté qué pasa con el ATP y el poder reductor.
No les comenté qué pasa con la fuente de carbono. Todos estos compuestos, todos los quimiautótrofos, en general son capaces de reducir el dióxido de carbono, es decir, son autótrofos. Y por eso hablamos de quimioautótrofos. Muchas veces lo van a encontrar en los libros como quimiolitótrofo. Lito quiere decir piedra, seguramente lo han visto. Lito quiere decir piedra, que viene justamente al hecho de que oxidan compuestos inorgánicos, ¿sí? Pero todos los quimiolitótrofos en general son autótrofos, es decir, tienen la capacidad de reducir el dióxido de carbono y formar a partir de ese dióxido de carbono sus metabolitos precursores. Bien, ¿qué compuestos pueden oxidar? Bueno, pueden oxidar, fíjense, desde el gas hidrógeno, que esa justamente era una de los metabolitos propuestos como más simples en la Tierra original, el gas hidrógeno, compuestos del azufre, como el sulfuro, que pueden oxidarlo justamente, el azufre también, sulfito, en ese caso tienen géneros como Bellatoa o Thiobacillus, que lo van a ver en la parte superior de la columna, porque como les dije son organismos aerobios. Bacterias del hierro, reductoras del ion ferroso, como son por ejemplo Geobacter, muy importante, en los suelos particularmente. Las oxidadoras del amoníaco, como son por ejemplo Nitrosomona o Nitrobacter, tanto del amoníaco como del nitrito, que son las denominadas en general como nitrificantes. Tanto las del azufre, las del hierro, como las del nitrógeno, son bacterias que nosotros vamos a recuperar después cuando justamente hablemos de los diferentes ciclos. Bien. Lo importante que quiero que quede clarísimo en este grupo, porque después vamos a ver cuáles son las características en las que viven las del nitrógeno, las características en las que viven las del hierro, las del azufre. Pero importantísimo que les quede claro es, primeramente, que son organismos aerobios, netamente aerobios, ¿sí? Y por el otro lado, que son microorganismos que si están fijando el dióxido de carbono, no dependen de la materia orgánica para su metabolismo. ¿Está? Bien. Tanto en lo que es fotótrofo como en lo que es quimiolitótrofo, nosotros hablábamos de autotrofía, ¿sí? Entonces, ustedes ya conocen particularmente el ciclo de Calvin y la fijación de dióxido de carbono por las plantas, ¿verdad? Entonces, en este caso, los dos grupos utilizan ese ciclo para la fijación de dióxido de carbono, ¿sí? En eso no hay diferencia, por eso yo no les hago hincapié en esto. Pero sí, fíjense de nuevo que justamente van a generar con ese ciclo de Calvin, van a generar los metabolitos que alimentan las rutas modificadas ligeramente en cada uno de los grupos de la glucólisis, el ciclo de Krebs y la pentosa fosfato. Es decir, que los metabolitos precursores vienen de la fijación de dióxido de carbono por ese ciclo, tanto en quimiautótrofos como en los fotótrofos. Bueno, hasta ahí llegamos con lo que es fototrofía anoxigénica, quimiautotrofía. Simplemente les voy a hablar de regulación metabólica, si bien no vamos a hablar de la regulación en detalle, porque ustedes saben que ustedes pueden tener regulaciones a nivel génica, a nivel de mensajero, a nivel de transcripción, a nivel de la síntesis de proteína, a nivel incluso post-traduccional. Pero yo solamente les doy algunos ejemplos y la funcionalidad particular de la regulación metabólica. La célula, como lo hablamos hoy, está en neto contacto con el exterior, ¿sí? Y depende de cuáles son las disposiciones de sustrato, de elementos y demás del exterior, depende cuál es su actividad metabólica y es capaz de utilizar una cantidad de sustratos. Así como nosotros decimos hoy, puede realizar respiración aeróbica, pero eso no quita que puede respirar una cantidad de azúcares diferentes, ¿sí? Entonces, esa célula tiene que estar atenta, tiene que censar cuáles son los sustratos que tiene en el exterior
para saber qué vía metabólica va a activar o cuál vía metabólica va a inhibir, porque imagínense que esa célula no puede estar perdiendo el tiempo en desarrollar todas las vías metabólicas que tiene mientras que no está el sustrato. Esto ustedes lo deben saber, ¿verdad? Entonces, fíjense, por ejemplo, una regulación neta a nivel de cantidad de enzima que se produce en una célula es una regulación, por ejemplo, a nivel de la transcripción génica. Y un ejemplo de esto ustedes lo han visto con respecto al operón LAC. ¿Sí? Ese operón que se transcribe solo cuando tiene lactosa, tiene todos los genes de degradación de ese azúcar, todos los genes bajo un mismo promotor, y tiene justamente un operador que es de alguna manera bloqueado por un represor. Ese represor solo se libera cuando hay lactosa en el medio. Y entonces se transcriben todos los genes necesarios para la degradación de ese azúcar. Ese es un ejemplo a nivel de la transcripción génica. Otro ejemplo que tiene que ver con lo que nosotros vamos a ver más adelante es el de los genes NIF, que justamente son los genes de síntesis de la nitrogenasa. Estos genes también están todos juntos bajo un único promotor. Yo los invito a que recuperen de genética lo que es justamente la formación de un operón, y cómo esos promotores están de alguna manera regulados por diferentes factores y efectores e inhibidores, ¿sí? Y entonces ustedes van a ver que esos genes están todos bajo un mismo promotor, en un mismo operón, y se transcriben solamente en ausencia de nitrógeno combinado. Y para ello tienen justamente un activador transcripcional, es decir, justamente un efector que va a ir a unirse a ese promotor y va a permitir la transcripción de los genes, cuando no hay amonio o nitrato. Y ese es, digamos, ustedes de alguna manera lo van a ver en fijación de nitrógeno, es una característica particularmente importante para que ese proceso esté netamente regulado. Otra forma de regular, de alguna manera, las enzimas presentes en las células son la regulación a nivel de la actividad de la enzima, y esto yo solamente les dejo el slide. Ustedes saben que algunas de las enzimas son alostéricas, tienen la propiedad de unirse al sustrato, sitios de unión al sustrato, y otros sitios de unión a efectores, que pueden ser efectores positivos o efectores negativos, es decir, efectores que impiden la unión al sustrato o efectores que hacen más eficiente esa unión, ¿no? Y eso de alguna manera modifica la actividad de la enzima. Por último, esa enzima, además de estar en el medio o en el citoplasma, puede ser modificada por alguna modificación covalente, que puede ser, fíjense, como en este caso, la adición de una adenilación con un grupo MP, puede ser una fosforilación, puede ser una ribosilación, y esos ejemplos son un montón, casi la gran mayoría de las enzimas puede ser modificada en forma covalente, puede ser tanto reversible como irreversible, pero yo les dejo acá como ejemplo la glutamina sintetasa e incluso la nitrogenasa. Ambas son enzimas que pueden ser modificadas en forma covalente por la presencia de nitrógeno combinado, particularmente de amonio. Bien, esos son, me parece, los únicos puntos. Yo acá les dejo esquemas de lo que es la nutrición, los contenidos de agua, materia seca en las células, en la mayoría de las células bacterianas. Esto se los puse como esquema, pero acá queda un poquitito más claro cuáles son los polímeros que conforman y los elementos que lo están conformando. Bien, yo creo que esto es lo que es nutrición y crecimiento, lo van a ver con la ingeniera Iglesias, la clase que viene, ¿verdad, Mari? Y terminaríamos en lo que es la clasificación nutricional. Perfecto, Moni. Sí, ¿no, Mari? Sí. Sí, sí. Perfecto. Y yo acá simplemente les dejo la clasificación que ustedes han visto en seminario. Es cierto, la vieron así, ¿verdad? Ahora sí necesito que me contesten. ¿Sí? Sí, profesora. Gracias, gracias. Bien, y seguramente su jefa de trabajo práctico les dijo, bueno, para cada una de estas ramitas en las que termine esa clasificación, fíjense que es la misma que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Los quimiótrofos, los fotótrofos, de acuerdo a la fuente de energía, de acuerdo a la fuente de carbono, carbono orgánico,
dióxido de carbono, ahí tenemos los quimioheterótrofos, los quimiautótrofos, y de acuerdo a la fuente de carbono en los fotótrofos tenemos compuestos orgánicos, compuestos inorgánicos, y acá tienen los ejemplos. Yo les agregué simplemente algunos géneros que seguramente eran la actividad que ustedes tenían que realizar en el seminario. Me parece que les quedaba por agregar algunos géneros en las ramas. Y esto es un resumen de lo que sí o sí tienen que conocer acerca de la clasificación nutricional en los organismos. Bien, ¿cuáles serían las preguntas que yo les dejo para que ustedes contesten hasta el viernes? ¿Sí? La primera es, ¿en qué etapa del anabolismo se consume la mayor cantidad de ATP? ¿Sí? O los slides, todo este PowerPoint ya está colgado, o sea, ya está en el aula. Así que la pueden revisar sin problema. ¿Qué tipos de aceptores finales se pueden usar en las respiraciones anaerobias? Y yo los invito además no solo a que vean qué tipos, sino que vean mínimamente qué grupos pueden estar en cada tipo, ¿sí? Asociados a los diferentes aceptores finales. Y esta se las dejo porque yo sé que también en el seminario han ido viendo la columna de Winogradsky, y entonces quiero que ya que tienen esa columna con las partes de esa columna y de alguna manera las diferentes concentraciones de oxígeno y de sulfuro de hidrógeno en la columna, me agreguen en cada uno de los estratos los grupos que pueden aparecer y los clasifiquen. Yo hice la parte de arriba nada más. Eso no lo necesitan hacer para el aula, no está dentro de las preguntas. Yo se los invito para que cuando terminen de estudiar la unidad 6 de metabolismo, la resuman en este tipo de estructura. Porque acá tienen en la columna, van a tener todos los grupos que yo les nombré, están representados. Y si los ayuda, bien. Dentro de la bibliografía ustedes van a tener el Ingraham, que es justamente esa estructura de etapas bien separaditas, bien diferenciadas, ¿sí? Y tienen, tienen el Brock o Madigan, que también va a estar disponible, creo que Marcela se los ha subido o se los va a subir en esta semana para que puedan ir estudiando toda la parte de metabolismo. Bien, hasta ahí llegué. No logro que me responda. Ahí.